abrazador o el que abraza. Eso es lo que significa el libro de Habacuc. Bueno, si no lo encuentra, solo deme su atención. Yo voy a leer el último versículo de este libro, Habacuc 3, verso 19. Dice la palabra: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Quizás en su Biblia, en la parte final, diga: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Posiblemente diga ahí su Biblia eso también. Pero aquí en este verso 19 está el título de nuestro mensaje y nuestro tema en esta mañana, donde dice la palabra: el cual hace mis pies como de ciervas. Y ese será nuestro tema: pies de ciervas en las alturas. ¿Qué es lo que significa esta expresión, pies de cierva? Eso, hermano, nos habla a nosotros y nos recuerda nuestro caminar con Dios. En síntesis es eso: pies de ciervas en las alturas nos habla y nos recuerda nuestro caminar con Dios. Los pies son nuestro punto de apoyo. Los pies son nuestro punto de contacto con la tierra. Los pies, hermano, es lo que nosotros necesitamos para seguir adelante. Muchas veces superando obstáculos, superando adversidades. Los pies es los que nos lleva adelante. Aunque el futuro a veces se oscurece, a veces somos pesimistas de que las cosas saldrán bien, pero tenemos pies que nos motivan, que nos empujan, que nos impulsan hacia adelante. ¿Por qué la figura presentada aquí habla de pies de ciervas? Porque la cierva, hermano, nunca pierde el paso. Y esa es la imagen que el Señor busca transmitirnos a nosotros como sus hijos, que nunca perdamos el paso, que nuestro andar sea con firmeza. La característica de la cierva también es que ella nunca desmaya, y eso también es una lección para nuestra vida. Cuando usted ve la cierva manejarse en cualquier terreno, sea en un bosque, en un lugar pedregoso, siempre pareciera que lo hace como si fuera un paso de danza, un paso de ballet, porque ella siempre a través de su andar muestra la alegría, la vida abundante. Y esta es la figura, pies de cierva, lo que Dios quiere para nosotros, que a pesar de las adversidades y los problemas que nos acosan, podamos avanzar con alegría, con vida abundante, como Cristo lo prometió. Pies de cierva nos habla también acerca de la velocidad con la cual debemos conducirnos en esta vida. La Biblia nos habla de que tenemos que andar con diligencia. La Biblia nos exhorta a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, es la advertencia que nos da. Y en medio de días malos, de tiempos difíciles, de tiempos peligrosos, necesitamos nosotros manejarnos con pies de cierva. La cierva tiene la agilidad de escapar de sus depredadores, lo hace a gran velocidad, lo hace marchando con firmeza. Y esa es la figura que busca transmitir el texto, que el león rugiente que acecha nuestras vidas, nosotros podemos escapar cuando nos movemos en las alturas. Esa altura está hablando de la comunión con Dios, de vivir cerca del Señor. La prédica del domingo anterior era que los muchachos corren, se fatigan, se cansan, pero los que esperan en Jehová levantan alas como las águilas. Ahí estuvo nuestro mensaje, en levantar alas, de buscar la excelencia, de buscar la comunión con Dios, escapar de la mediocridad del mundo que nos rodea. Y hoy el mensaje también es una invitación a buscar la altura. Colosenses 3, verso 1, dice que tenemos que mirar hacia arriba, hacia las cosas celestiales, del lugar que viene bendición. Todo nos llama, todo nos invita a elevarnos y a tener una comunión con Dios. Somos acosados,
por el enemigo, cada día, atormentados algunas veces, pero necesitamos manejarnos con pies de sierva, porque estas siervas se manejan en todo terreno. Usted la ve manejarse en el bosque y anda con comodidad en terrenos pedregosos. Y muchas veces, si usted tiene la posibilidad de ver videos cómo se manejan sobre la cornisa, en las alturas, allí al borde de los grandes precipicios, allí ellas caminan y se manejan con seguridad, se adaptan a todo terreno. Nosotros como hijos de Dios tenemos que adaptarnos a todo terreno, como se leyó en esta mañana, Eclesiastés capítulo 3, hay tiempo para cada cosa. Y hermano, nosotros necesitamos tener un buen tiempo de caminar con Dios, de andar con Dios. Aquí estamos frente a un libro, para algunos de ustedes es difícil de encontrarlo, pero lo encontró. No es un libro del cual se predica mucho, Habacuc. Su nombre, como les dije, significa el que abraza o el abrazador. Y este texto que hemos leído era la bandera de esperanza sobre un pueblo al cual se le anunciaba un futuro literalmente de terror. Vamos a meternos un poquito aquí en el libro para conocer por qué termina con este mensaje de que tenemos que buscar la fortaleza en el Señor, y para encontrar esa fortaleza en el Señor tenemos que manejarnos con pies de siervas en las alturas. Analicemos un poquito el libro yendo al capítulo 1 y versículo 1. Habacuc, el capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Lo leído parece una radiografía de los días que estamos viviendo, pero acá vemos un predicador inquieto, un predicador que busca una explicación de Dios, un predicador que ora pero sus oraciones no tienen respuesta. Y este predicador entra en una etapa de confusión en su vida. Esas cosas son las que nos pasan a nosotros. Muchas veces clamamos a Dios porque estamos rodeados de violencia, estamos rodeados de injusticia. Aquellos que manejan la justicia, como dice el texto, lo hacen de manera torcida. El clima que nos describe el predicador aquí, Habacuc, es un clima de odio, es un clima de angustia, es un clima donde la maldad estaba reinando. El clima que describe el predicador era una pobreza que amenazaba a aquella nación. Había un olor a muerte. Y esto es la preocupación del predicador. Y él mira al cielo y le dice a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces preguntamos a Dios, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Dice, ¿por qué me haces ver esto? Dice el predicador. Él estaba confundido, él esperaba que iba a haber tiempo de bendición. Sin embargo, Dios estaba anunciando días de terror que iban a venir sobre su pueblo. Un pueblo que había decidido a vivir encadenados al pecado. No querían caminar bajo la ley de Dios, no querían obedecer al Señor. Por lo tanto, había un juicio, la ira de Dios se iba a desatar sobre su propio pueblo, y eso debe llamarnos la atención a nosotros como iglesia, porque el apóstol Pedro dijo que, hermano, el juicio comienza por la casa de Dios. Tenemos que tener cuidado con nuestra conducta, tenemos que tener cuidado qué es lo que hacemos del pecado. La mejor recomendación es vivir lejos del pecado, no tener ninguna relación con el pecado, porque donde hay pecado, juicio de Dios viene. Y ahí está el predicador, y está viendo días difíciles, tristes para su nación, días de escasez, días de hambre, de pobreza, y como lo dije, de olor a muerte. Todo era un caos.
Y a veces nuestra vida está así, hermano. A veces hasta nuestra familia está así, todo es un caos, nada está en orden, todo es conflicto, todo, hermano, es odio, enfrentamientos, rencores. Parece ser como que las bendiciones de Dios se han alejado para no volver y no sabemos qué hacer. Y por allá hacemos una oración, pero la respuesta no llega. Así estaba el predicador Habacuc. Y en medio de todo esto Dios estaba preparando una nación que iba a ser una potencia mundial. Si ustedes después leen, esa era la nación de los caldeos, que es la que nosotros conocimos en la historia como el imperio de los babilonios, encabezado por el rey Nabucodonosor. Pueblo que le hizo mucho daño al pueblo de Dios. Pero el juicio iba a venir por medio de los caldeos. Ellos son los que iban a crecer. Y la Biblia dice ahí que estos caldeos, hermanos, eran rápidos como el leopardo, eran feroces como los lobos nocturnos. El lobo no solamente que desgarra su presa, despedaza su presa, el lobo nocturno se come hasta los huesos de su presa. Y Dios dice que ese pueblo que iba a venir contra el pueblo de Dios era como los lobos nocturnos, y dicen que era como el vuelo del águila. La Biblia enseña en varios pasajes que cada vez que la presa veía la sombra del águila era una señal de juicio y de muerte. Y ese pueblo iba a venir con esas características, con la ligereza del leopardo, con la ferocidad de los lobos nocturnos, con la velocidad de las águilas, y dice que iba a ser un pueblo cruel. El juicio de Dios venía a través de los caldeos sobre su propio pueblo Israel. Y ahí está el predicador, y ahora la esperanza. Porque siempre que la ira de Dios amenaza, siempre que el juicio de Dios se aproxima, también hay una esperanza. Observe ahí en el capítulo 2 y el versículo 4, va a encontrar un texto muy familiar. Capítulo 2 y versículo 4, dice la palabra: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí está, hermanos, en medio del caos, de la aflicción, de los días de dolor que iban a venir. El que podía mantenerse de pie era el justo por su fe vivirá. Esta cita iba a ser mencionada en el Nuevo Testamento. Uno de los lugares donde aparece es en la carta a los Hebreos, el capítulo 10, pero no era la única vez que este pasaje iba a ser mencionado por los predicadores del Nuevo Testamento. El justo por su fe vivirá. Por todos los problemas que puedan azotarnos, por todos los peligros que puedan asediarnos, la fe es lo que nos puede mantener firmes. La fe en el Señor, la comunión con el Señor. El justo sobrevive a través de la fe. Todos los problemas, todos los dolores que le puedan causar en esta vida, la fe nos puede mantener firmes. Mas el justo por su fe vivirá. Y ahora pensando en eso, Habacuc dice: Jehová es mi fortaleza. Cuando todo el mundo se derrumba, cuando todo se desploma a mi alrededor, yo estoy aquí con mi fe de pie, y porque mi fuerza viene de Jehová, mi fuerza viene del Señor. Pies de siervas sobre las alturas. Eso lleva mi pensamiento a tres áreas que quiero mencionarles en esta mañana. La primera de ellas, que necesitamos pies ligeros para predicar el Evangelio. Usted sabe que la Biblia dice en el Salmo 126 y los versículos 5 y 6, dice: irá llorando y llevando la preciosa semilla, y volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Irá. La preciosa semilla es la palabra de Dios. Jesús mismo lo explicó en el Evangelio. La semilla es la palabra de Dios. Y dice ahí el libro de Salmos: irá. Irá. ¿Cómo vamos? Con los pies. Con los pies marchamos, con los pies buscamos las almas que no conocen a Cristo, con los pies vamos detrás de aquellos que están perdidos, esclavizados en el pecado, para llevarle las buenas noticias del Evangelio, las noticias de la salvación eterna en Cristo. Y eso es lo que necesitamos. Pablo cita a Isaías en capítulo 10, verso 15, a los romanos, y habla de los pies preciosos de aquellos que traen las buenas nuevas. Pies preciosos. Miramos nuestros pies, no estamos conformes, están ahí medios gorditos, chuecos, unos pies muy grandes, unos pies muy pequeños, unos con forma de empanada. Nos quejamos de nuestros pies, pero cuando usted predica la palabra de Dios es dueño de pies preciosos.
Dice que son preciosos los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Este es el Evangelio. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios capítulo 6 y verso 15, dice que como parte de la armadura del cristiano debemos vestir nuestros pies con el apresto del Evangelio. El Evangelio y los pies, hay una conexión directa. El Evangelio, más que con la boca, se anuncia con los pies. Pies que se mueven detrás de las almas. Pies que necesitamos tener nosotros como sierva. Pies como sierva para movernos en las alturas. También estos pies como sierva, hermanos, me hacen pensar en nuestra santidad. Cuando hablamos de santidad, hablamos de una vida apartada para Dios. Hablamos de una vida separada para Dios. Un santo no lo imagina una persona con una aureola luminosa sobre su cabeza. En la Biblia, una persona santa es alguien que está separado para Dios, apartado para servir a Dios. Y la Biblia nos habla, hermano, acerca de la santidad. La Biblia dice que nosotros tenemos que limpiarnos de todo pecado de la carne y nosotros debemos vivir en la santidad delante del Señor, apartado por el Señor. Vivimos en medio de un mundo que es un imán de tentaciones. A cada paso encontramos tentaciones que buscan desviarnos del camino del Señor. Somos personas frágiles, muchas veces somos personas débiles y muchas veces somos tentados a ceder frente al pecado. Todos nosotros padecemos esa lucha diariamente. La tentación tiene diferentes rostros, la tentación tiene diferentes voces de invitación. Pero tenemos que resistir la tentación y tenemos que abrazar la santidad. La Biblia dice que Dios nos ha llamado a santidad, no a inmundicia. Eso es lo que Pablo escribe a los tesalonicenses. 2 veces le dice eso. Que Dios nos ha llamado a santidad, no a inmundicia, a vivir separados para Él. Y hermanos, si ustedes recordarán conmigo el Salmo 1 y el versículo 1, cuando dice: bienaventurado aquel que no anduvo en caminos de malos. No se sentó en sillas de escarnecedores, no anda con los que se burlan de Dios, no andan con los que andan diciendo groserías, blasfemias contra el cielo. Bienaventurado aquel que no anduvo en consejos de malos, que no anduvo en caminos de pecadores, porque si no andamos en caminos de pecadores estamos abrazando la santidad. Necesitamos pies ágiles para eso, porque nuestros pies son presurosos para ir detrás del pecado, pero debemos ser más presurosos para ir a abrazar la santidad. Y usted y yo también sabemos la Escritura que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos de ese estado de pureza, de limpieza espiritual para poder tener una comunión con nuestro Dios. Pies de sierva, rápidos, veloces para predicar el mensaje del Evangelio. Pies de sierva, rápidos, veloces para abrazar la santidad. Pero también necesitamos pies de sierva para experimentar un avivamiento. De esto habla Habacuc. Observe ahí en el capítulo 3. En medio de toda esa tragedia nacional, Habacuc tenía aquí una esperanza enorme, motivado en su fe. Habacuc capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra: oración del profeta Habacuc sobre Sillonot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Muchos predicadores usan este pasaje y lo hemos usado en muchas conferencias sobre avivamiento espiritual. Pero la gran mayoría de los predicadores ignoran todo el contexto que hemos hablado en esta mañana. Pero aquí aparece, hermano, como un rayo de esperanza este texto. Ahora el predicador que oraba a Dios buscando respuesta, y ante el drama que venía sobre la nación, él expresa la fe de su corazón y hay una petición diferente. Él le dice: Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. El cambio de esta realidad triste no es por esfuerzo humano. Nuestra realidad puede cambiar con bendición de Dios, con bendición del cielo. Hermanos, entonces el predicador dice: Dios, aviva tu obra. Y lo que me motiva a hacer esta oración es, dice, porque yo oí tu palabra y temí.
Y usted sabe que esa palabra temor no habla de miedo, habla de reverencia, de respeto a Dios. Oí tu palabra, la consideré, es tu palabra, la valoré, es tu palabra, siento respeto, admiración por esa palabra. Y Dios, pensando en tu palabra, yo te pido, aviva tu obra. Porque nosotros somos a veces desmotivados, nosotros somos golpeados por el desánimo, somos gente a veces propenso a la pereza, somos nosotros propensos a abandonar las cosas por la mitad de nuestra vida. Hay poca esperanza en nosotros, por eso clamo a ti, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Necesitamos una obra del Espíritu Santo, necesitamos una actividad del Espíritu Santo en medio nuestro y adentro nuestro, en nuestra propia vida. Necesitamos de una manifestación celestial para que la obra de Dios se levante y la obra de Dios crezca y la obra del Señor pueda dar gloria a su nombre. Aviva tu obra, dice. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y dice ahí el predicador, dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. Y ahora esta frase me impacta. El final del versículo 2. Dice, y en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Sabe por qué eso es impactante? Porque uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Desde los días del Antiguo Testamento, desde por ejemplo Éxodo 34:7, y eso se repite en otros pasajes, dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no acepta cohecho, como dicen los abogados, coima se dice en la calle. Hermano, Dios no acepta eso. Él no tendrá por inocente al culpable. Y ustedes y yo sabemos conscientemente que somos pecadores. Y el pecado en cualquiera de su forma que sea practicado siempre va a traer la ira de Dios. Aquí estaba la ira sobre el pueblo desobediente. Y ahora el predicador en su oración le agrega un condimento más. Y le dice, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Es justo que respondas con ira a nuestro pecado. Pero también no te olvides que eres un Dios misericordioso. Cuando Dios perdonó a los ninivitas, que era el pueblo más perverso, más violento y degenerado de la historia, en los días de Jonás, cuando Jonás, después que vio que todos los ninivitas se salvaron y todos creyeron en Dios, él fue y se sentó fuera de la ciudad. Y Dios vino y le habló a ese profeta deprimido que debería estar gozoso porque nunca en la historia hubo tantas almas salvas como el Nínive. Y Dios lo usó a ese hombre que lo sacó del vómito del vientre del pez para guiar a todo ese pueblo a Dios. Y ahora el predicador estaba triste en vez de estar gozándose. Y Dios le vino y lo interrogó, ¿qué te pasa, Jonás? Y esto fue lo que le dijo el predicador, yo sé que tú eres un Dios clemente y grande en misericordia. ¡Wow! Aún a los más perversos perdonó. Aún a los más perversos salvó. Y ese predicador, aunque estaba enojado, todavía tenía registrado en su memoria que Dios es un Dios de misericordia. Cuando nosotros leemos allí el libro de las lamentaciones de Jeremías y recordamos que dice, las misericordias de Jehová nuevas son cada mañana. El Salmo 136 del primer versículo al último habla de la misericordia, menciona vez tras vez, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia. Y ahora Dios, es justo que te enojes por nuestro pecado, pero no te olvides de tu misericordia. Tú eres un Dios misericordioso. Y es lo que decía Jeremías, dice, si no hubiese sido por la misericordia de Jehová, ya hubiésemos sido consumidos, decía el predicador. Las misericordias de Jehová. Las misericordias. Pues eso es lo que está pidiéndole a Habacuc aquí, reclamándole el avivamiento y que Dios tenga misericordia. ¿Por qué estamos hablando de esto en esta mañana? ¿Cuál es el motivo? Que hemos terminado el mes de enero hablando de vivir en las alturas como las águilas y comenzamos el mes de febrero buscando la imagen de las siervas, buscando las alturas, la fortaleza de Dios en medio de la adversidad. Mis hermanos, este mensaje hoy es puesto en el púlpito porque somos llamados por Dios a cumplir con nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Nosotros en el hogar como hijos tenemos nuestra responsabilidad. Algunos son malcriados, algunos son sobreprotegidos y los padres los dejan dormir hasta las 12, hasta la 1.
No le dejan que levante un plato, no le dejan que laven un plato, todo. Los tienen ahí como entre algodones. Es la fábrica de inútiles que hay en los hogares. Todo le dan, todo le dan. Y los hijos piensan que se crían pensando que en la vida todo se consigue sin que nada nos cueste. Y estamos formando una generación de inútiles cuando nos comportamos así como padres. Pero en el hogar debe tener responsabilidad. Un hijo debe despertar y debe saber arreglar su cama. No esperar que venga la mamá a arreglar su cama. Un hijo debe aprender a ayudar en la higiene, a colaborar en las tareas del hogar. Y cuando llegue su tiempo tiene que ser responsable para estudiar. El hijo tiene que saber trabajar. Algún callo alguna vez le tiene que salir en la mano. Tiene que aprender a trabajar. Y trayendo todo eso a la obra de Dios, ustedes y yo como hijos del Señor tenemos responsabilidades. Y este mensaje está puesto en esta mañana para recordar que las adversidades, las cosas malas que nos rodean, que nos salpican, que nos afectan, no debe impedirnos buscar las alturas, la comunión con Dios. No vengo a la iglesia, tengo muchos problemas. No leo la Biblia, tengo tantas cosas para hacer. No oro al Señor, no tengo tiempo para hacerlo. Pero si yo dejo el celular, tengo tiempo para orar, para leer la Biblia, para venir a la iglesia. Tengo lugar para conectarme con la vida y escapar del mundo siniestro de esa maquinita. Hermanos, tenemos que buscar a Dios en las alturas. De Él viene la fuerza que nos liberará de los problemas. Esta mañana, bien temprano, recibo ahí un mensaje. Es una misionera de los Estados Unidos. Tiene 40 años sirviendo acá en la Argentina y está en la provincia de Salta. Y la misionera me escribió, hace años que no la veo, pero la misionera me escribió estas palabras. Dice, orá por mí, el enemigo golpea fuerte. Y esta mañana, eso se instaló en mi cabeza. Porque yo también sé que el enemigo golpea fuerte. Pero hizo bien ella en recordarme. El enemigo golpea fuerte. Ellos están pasando tiempos difíciles allá en el norte del país. Yo le puse ahí unas palabras de elogio porque yo admiro el trabajo de esa mujer. Nunca se casó. Se vino soltera cuando era bien jovencita. Ya tiene mi edad casi. Y se instaló aquí, donde yo estudié, donde yo me formé hace poco más de 40 años. Y ahora está sirviendo al Señor hace unos cuantos años en el norte. Pero ella quiere que oremos porque el enemigo golpea fuerte. Y cuando el enemigo nos golpea a nosotros, hermanos, tenemos que mirar nuestros pies y tienen que ser como los de sierva y tenemos que buscar la altura porque de ahí viene la fortaleza del Señor, de ahí viene nuestro ánimo, de ahí viene la energía para seguir adelante, de ahí viene la guía para eludir los obstáculos que el enemigo nos pone en el camino, de ahí viene la fuerza, hermano, para superar los impedimentos que tenemos en nuestra vida. Y a pesar de que el panorama era oscuro y de caos, este hombre tenía la esperanza. Y dice, pero el justo por su fe vivirá. Ayer y hoy el justo se mantiene a flote por medio de su fe. Pero la Biblia enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso habla Romanos el capítulo 10. Pero si yo no leo la palabra de Dios, entonces, ¿dónde voy a sacar fe? No me la venden en la farmacia, no se encuentra la fe en los shopping. La fe viene del contacto con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra viva, es la palabra que despierta, que activa la fe en mí. Pero si yo no tengo contacto con la palabra, o solamente lo hago un sábado viniendo un culto, o un domingo viniendo un culto, voy a tener una fe escasa, empobrecida. Necesito tener una fe fuerte, porque el enemigo golpea fuerte. Y yo tengo que estar firme ante cada golpe del enemigo. Los golpes del enemigo son inesperados. Y entonces frente a eso, ¿qué hago yo? Lo primero que tengo que hacer, me acuerdo de aquella figura del Evangelio, cuando el Señor envió a predicar a los apóstoles y hablaba que cuando llegaran a una casa le dijeran paz. Por eso la gente se saluda y habla mucho de paz, paz, porque ese era el saludo de los apóstoles cuando llegaban a una casa. Pero si en esa casa le cerraban la puerta, se negaban a escuchar el mensaje de la salvación, el Señor le dijo, tienes que sacudir tus pies y el polvo, porque ese iba a ser la evidencia el día del juicio, ese polvo que levantaban los pies, de que la palabra fue predicada, pero fue rechazada. La salvación le fue alcanzada,
pero fue rechazada. Y yo pensando en esa figura, me decía ayer, digo, yo tengo que sacudir los problemas de mi vida y sacarme los problemas de mi vida. Tengo que sacarme las amarguras. No hace muchas horas atrás, una persona que nos visitó en este lugar me dijo, estoy viviendo tiempos difíciles de muchos problemas y creo es porque no supe perdonar. Ese fue el centro de nuestra conversación en este mismo lugar. Y entonces, hermano, yo tengo que sacarme las amarguras, los rencores que siento por alguna persona o por alguna familia o por alguna cosa, quizás alguien que fue mi empleador o alguien que fue mi profesor o no sé quién, alguien que me afectó. Debo eliminar yo esa amargura, esos rencores, sacudir eso de mi vida. Algunos, su ánimo está aplastado por algún fracaso, un fracaso por un trabajo que no se dio, un fracaso por un matrimonio, un noviazgo que no sucedió, un fracaso por algo que se perdió a nivel material, un fracaso de una meta que no alcancé y su ánimo está ahí aplastado. Sacúdase eso, sáquese de eso y empiece a tener pies de cierva y busque las alturas. No se quede allí postrado con la amargura y con el fracaso, con los desánimos, así como se habló ayer aquí en este lugar, como hacen aquella gente que utilizan sus soldadoras y hacen ahí, usan el electrodo y luego dan los golpecitos para medir nuestra vida y sacar todo lo que nos sobra, sacar toda la basura que se nos pegó y limpiar nuestra vida delante del Señor y empezar a sacar todo aquello que nos ha manchado y que le ha quitado brillo a nuestro testimonio de cristiano. Hay que volver a relucir. Es lo que Pablo le escribió a la iglesia de los filipenses. Le dijo, ustedes tienen que resplandecer como luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. Y ese es el mundo que vivimos. Estamos rodeados de gente maligna y perversa y nosotros no tenemos que estar dispuestos a ser uno más de ellos. Por el contrario, debemos resplandecer como luminares en el mundo en medio de esta generación maligna y perversa. Pies de cierva sobre las alturas. Hermanos, nosotros conocemos el poder de Dios a través de la historia. No solamente el poder que vemos en la creación, en los primeros capítulos del libro de Génesis, no solamente el poder que vimos que liberó al pueblo desde Egipto, cómo abrió las aguas del Mar Rojo y después las aguas del río Jordán, y en ese paso cómo se cayeron los muros de Jericó. Hemos visto el poder de Dios en la vida de David, derribando al Goliat gigante aquel. Hermanos, hemos visto el poder de Dios sacando a aquellos muchachos del horno de fuego de Babilonia. Hemos visto el poder de Dios liberándolo a Daniel, el profeta, del foso de los leones. De mil maneras hemos visto en la historia el poder de Dios, pero hoy también Dios tiene su poder vigente. Solamente que nosotros no tenemos pies de cierva para buscar las alturas de donde viene la fuerza del Señor. ¿Me está entendiendo en esta mañana, hermano? ¿Por qué estamos poniendo este texto que nos desafía de buscar las alturas, de escapar de la mediocridad que nos tiene aquí, hermano, encadenado, y buscar la altura, los aires espirituales, los aires de Dios, la bendición de Dios? Necesitamos pies de cierva, necesitamos pies de cierva para buscar esas alturas. Hermanos, quiero que vea aquí, este texto nunca me lo voy a olvidar. Era el año 1980. Aquellos, algunos hermanos Josué y quizás alguien más aquí, no sé, que de ser jovencito íbamos a esos campamentos. Y ahí en los campamentos donde yo estaba, a veces había 500 personas, hasta 1000 jóvenes. Pero los sábados se acostumbraba a tener una noche de banquete. Y entonces uno tenía que invitar a una chica para ir al banquete. Yo recuerdo a la chica que invité. Es una doctora. Hace muchísimos años que no la veo. Pero aquella noche me dio como un cartoncito, como una postal pequeña. Y en esa postal estaba este texto que voy a leerles ahora a ustedes, de Habacuc capítulo 3, versículo 17. Observe lo que dice la palabra de Dios. Y pensando en todo lo que el predicador dijo del juicio que venía, de ese enemigo que era de terror, que era poderoso como un huracán, como el jaguar, como el lobo, como el águila, todo lo que mencioné.
la pobreza que los acechaba, todo ese caos que era. Y ahora él le agrega algo más en este capítulo 3, verso 17. Lo leeré detenidamente. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quizás aquella noche de banquete y en ese papelito estaba algo que Dios iba a darme una lección para todo el resto de mi vida. A veces la vida se pone difícil, complicada. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que revisar nuestra fe como está. Y dice ahí el texto, dice, cuando yo miro las vides y no hay fruto, no voy a cortarme las venas con una galletita. Dice, cuando yo miro allí el rebaño, no hay ovejas, no hay nada de todo eso. Miro los olivos, no hay aceituna, no hay nada. No habrá aceite en el futuro. Dice el texto, veo ahí las ovejas, los corrales están vacíos, todo. Parece desastroso en mi vida. Pero dice el texto, con todo eso, aunque eso pueda ser una realidad en mi vida, yo me voy a alegrar en Jehová, dice. Yo me voy a alegrar. Porque en las adversidades yo me gozo en el Señor. Porque cuando Job estuvo en su desgracia, él le dijo claramente a su mujer que le había aconsejado maldecir a Dios y quitarse la vida. Y entonces él le dijo, ¿acaso recibiremos de Jehová solamente lo bueno y no lo malo? Con todo yo me alegraré en Jehová, con todo. Está pasando tiempos difíciles. Hay tormentas que azotan su alma, su hogar, su trabajo, su familia. En medio de la adversidad tiene que tener pies como sierva y alegrarse en Jehová, porque todavía estamos aquí y todavía estamos de pie y todavía estamos para dar batalla. Dice aquí el escritor, dice, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Mire qué expresión grandiosa, porque la vida, hermano, me puede ir mal en los negocios, me puede ir mal en decisiones que tomo, pero yo me voy a alegrar en Dios, porque el Dios es de mi salvación, fue el que perdonó mis pecados, fue el que limpió mis pecados con sangre preciosa, fue el que me dio la vida eterna. Yo me gozaré por la salvación, porque aunque pueda perder todo a nivel material en esta vida, lo que no pierdo es la salvación eterna que tengo en Cristo Jesús. Y eso es lo que me tiene que hacer sentir gozo. Eso es lo que tiene que promover alegría en mi alma, la salvación que tengo en Cristo Jesús. Y aquí hoy estamos reunidos. Y unos vienen de allá, de Oruro, unos cuantos. Y otros de diferentes geografías, de diferentes lugares. Y si nos ponemos a pensar hasta dónde nos fue a buscar el Señor para llevarnos salvación y salvación eterna, yo tengo que alegrarme de eso. Aunque no haya nada, aunque a nivel material se pierda todo, es lo que experimentó Job. Se robaron sus camellos y su ganado y la casa cayó sobre sus hijos y los aplastó, todo lo perdió a nivel material y a nivel sentimental, porque hasta su esposa lo pateó. Pero Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, y aunque sea deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver al Señor. ¡Wow! ¡Qué fe tremenda que tenía ese hombre en medio de la adversidad! Y nosotros hoy agarramos esta expresión de Habacuc. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Vendrán problemas, pero la fe me va a mantener a flote. La fe me va a mantener viva. Necesito ejercitarme de tener pies como sierva y buscar las alturas. Cuando les dije que si en su Biblia estaba, porque creo que no en todas las Biblias está, que dice al final de todo, al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerda. ¿Dice eso en su Biblia abajo o no lo dice? Porque este pasaje se volvió como un salmo de adoración. Y el jefe de los cantores tenía que saber, el director del coro tenía que saber guiar a la congregación en ese cántico de esperanza
que a pesar de la adversidad iba a venir bendición. Después de la ira, Dios iba a mostrar su misericordia. Este era un mensaje de esperanza, el de predicador Habacuc. Así voy a terminar nuestro mensaje y luego vamos a preparar nuestros corazones para participar de la cena del Señor. Busque por favor el Salmo 18 y ahí vamos a terminar nuestro mensaje. Salmo 18, verso 32. Salmo 18 y el versículo 32. Mire cómo dice la palabra del Señor, Salmo 18 y el versículo 32. Dice la palabra: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Es lo mismo que citó el predicador Habacuc, Y ahora solo que este texto agrega, hermano, aquí Dios es el que me ciñe de poder. El otro texto de Habacuc decía de la fortaleza que viene de Jehová. Dios es el que me ciñe de poder. Dios, hermanos, es el que hace mis caminos perfectos, es decir, los hace completos, que nada me falte en mi camino. En Dios yo puedo estar satisfecho. Y dice, y el verso 33, y Él hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Firme sobre mis alturas. Mi vida espiritual no decae. Mi nivel espiritual no se viene abajo, porque yo aprendí a vivir con los ojos puestos en Jesús. Y cuando yo ando por esta vida con los ojos puestos en Jesús, entonces mi fe siempre va a estar en la altura, mi vida espiritual siempre va a estar en la altura. No estoy aquí atrapado, inmovilizado por los problemas que me rodean. Aprendí, o debemos aprender, a caminar como siervas y buscar las alturas. De ahí viene la fortaleza, de ahí vienen las fuerzas para seguir adelante y para alcanzar las victorias en Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor y vamos a prepararnos para participar en la cena del Señor, la reunión de recordación que Jesús dijo: hacedlo en memoria de mí. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra y gracias por el tiempo de comunión que se avecina a través del pan que nos recuerda el cuerpo precioso de nuestro Señor Jesucristo entregado en la cruz por nuestros pecados, y la copa que nos recuerda esa sangre preciosa derramada en el madero para lavar nuestro pecado y para darnos una salvación que es eterna. Y pedimos, Padre, que nos ayude. Muchas veces estamos como Habacuc en tiempos de confusión en nuestra vida. Muchas veces estamos atrapados en los problemas, en los dramas que suceden a nuestro alrededor. Pero en esta mañana, Dios, enséñanos a tener esos pies como de ciervas y poder manejarnos siempre en la altura, en la excelencia de una vida espiritual. Anima nuestra alma, Padre, danos nuevas fuerzas del cielo. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga su